Buenas tardes con todos. Voy a compartir con ustedes la página del sistema académico que tiene que ver con tutorías. Miren, tengo algunos compañeros que no han realizado la evaluación y necesito que lo hagan, por favor, por el informe que posteriormente tengo que presentar. Entonces, miren, del 29 de noviembre, Montalvo Eric, y confírmeme si de pronto alguien que le nombro ya se retiró. Por favor, ayúdenme, chicos. Montalvo Eric, ¿conocen si por si acaso Sí. se retiró? Ya le ayudo haciendo la encuesta. Gracias. Agualongo Yolanda, Cabrera Charles, de la 15, Chango Oliver, Chacipanta Pablo, Cojilema Leiker, Duisela Johnny, Encalada Angelo, Flores Nayeli, Guamán Ana, Lor Nicole, Montalvo Eric nuevamente, Torres Luis, Agualongo Yolanda, Agualongo Darwin, Cabrera Kelly, Cabrera Charles, del 3 de enero. Chango Oliver, Chacipanta, Pablo, Duisela Johnny, Flores Nayeli, Guaraca Ángel, Lor Nicole. Morán Joset, Muñoz Cristian, Ochoa Romnel, Quisintuña Génesis, Ramírez Jefferson, Torres Luis, Sierra Cecia. Urguiles Daniela, Valladares Vicky, Vergara Jocelyn, Villalba Luis, Yupanqui Lisbeth, Agualongo Yolanda. Creo que le he nombrado 4 veces, señorita Agualongo Yolanda. Sí, profe, ahorita le lleno. Por favor, les ruego, ayúdenme. Ya ingresé los del día de hoy también, así es que por favor les ruego ingresar. Y tengo desde acá del 24 de enero, chicos. Por favor, ingresen y procedan a realizar la evaluación. Posteriormente ingresaré para revisar quiénes faltan. Por favor, les ruego. Voy a ubicar la presentación para continuar con lo que estábamos revisando en la clase anterior. Confirmen, por favor, si pueden observarlo. Sí, bro. Gracias, joven. Miren, en esta unidad que se trata de las biotransformaciones, es hablar de metabolismo, ¿verdad? El cambio que sufren ciertas sustancias, específicamente tóxicas o xenobióticos en el organismo. Hemos comentado que hay la participación activa de las enzimas y también que a través de estos procesos lo que obtenemos son metabolitos de fácil eliminación. Entonces, uno de los compuestos que mencionamos en la clase anterior es el benceno. Entonces, sabemos que es una sustancia muy tóxica. Para algunos autores es un carcinógeno humano, que en el organismo sufre transformaciones o biotransformaciones, dando un metabolito, que es el fenol, el mismo que es fácilmente eliminado por la orina. Entonces, de igual forma, a partir de los otros compuestos podemos obtener metabolitos que nos permitan su eliminación. En la parte superior de esta diapositiva, aquí tenemos cómo es que se forma el fenol, a través de una epoxidación enzimática y un rearreglo no enzimático. Por acá la transformación del tolueno, ácido hipúrico. Otro ejemplo es la biotransformación del alcohol metílico o metanol.
en un metabolito extraordinariamente tóxico, que es el formaldehído, el cual es realmente el responsable de la ceguera e inclusive la muerte para quien ha ingerido metanol como impurezas o contaminación de un licor. Entonces aquí mencionábamos nosotros la muerte, que es lo que puede producir esta sustancia. En la mañana en la tutoría comentábamos y se recordó pues dónde es que se realizan las biotransformaciones. No sé si alguien que estuvo en la mañana puede comentarlo. En el hígado. Muy bien, muchas gracias. ¿Apellido? Morán. Señorita Naranjo. Kimberly. No, Morán, José, profe. Ay, disculpe. Yo no sé de dónde saqué Naranjo. Disculpe, señorita Morán. Ya, correcto. Señorita Morán, por si acaso está en el computador Sí, o en profe. el celular. En la compu. Ya fuera tan amable de darme revisando. Al momento que haga alguna pregunta y alguien quiera participar, le ruego. Sí, profe. Muy amable, gracias. Ya. Entonces, vamos a continuar. No sé si de pronto podríamos recordar la fórmula de algunos compuestos. Chicos, no sé si pudieron revisar. Vamos a ver. Veamos. Del óxido de etileno. La fórmula es esta. Del óxido de propileno tenemos que aumentar un átomo de carbono. Y tenemos lo siguiente. ¿Alguien fórmula del metanol? Dicte. CH3OH. H3O8. Apellido, señorita. Manuela Elsa. Señorita Manobanda. Muchas gracias. Recuerden levantar la manito. Para el etanol no tenemos otra cosa que agregar un átomo de carbono, CH3, CH2OH. Fórmula del etilenglicol. Bueno. Señor Villaruel. Villaruel. No, Heidi Hierbabuena. Heidi. Hierbabuena. Señorita Hierbabuena, por favor. ¿No? Torres Luis. Señor Torres, dígame. Esa es C2H6O2. Fórmula semidesarrollada, señor Torres Luis. La fórmula semidesarrollada. Sí, por favor, dicte. Esa sería, a ver. Serían dos carbonos unidos a dos OHs.
Esta es la fórmula, señor Torres. Sí, bro. Así eran 2 carbonos unidos a 2 OHs. Y los demás estaban con hidrógenos. Bueno, ya creo que nos quedamos en esta. Vamos a pasar con la siguiente. El formaldehído o metanal. Tenemos que va a provocar hipersensibilidad, es un severo irritante de los recubrimientos de las membranas mucosas y también se ha identificado que es un carcinógeno pulmonar. El acetaldehído o etanal, tenemos CH3, CO, hidrógeno. Es un irritante y narcótico para el sistema nervioso central. Veamos. Señora Walema Darwin, dígame la fórmula de la acetona. Es el CH3CO. ¿Sí me escucha, profe? Creo que el orden no es el adecuado. Repita, por favor, adecuadamente. Es el CH3, el C con doble enlace del oxígeno y CH3. Agualongo Darwin. Agualema Darwin. Agualema Darwin. Bueno. Ácido fórmico, señorita Agualongo Yolanda. H2 o 2. ¿Sí me escucha, profe? Creo que CH2. no está apropiadamente descrita la fórmula. Sería C. A ver, C. ¿Qué más? Ya hacia arriba oxígeno. Y al otro lado izquierdo el alcohol. ¿Qué le parece si lo ubicamos así? HC, grupo carbonilo OH, o Sí, grupo carboxilo, o ácido metanoico. Provoca lesiones corrosivas en los tejidos de la boca y del esófago. El ácido acético o ácido etanoico es con un átomo de carbono adicional, tendríamos CH3, COOH. Es extremadamente corrosivo al tejido con el que hace contacto. El éter etílico. Señora Agualongo Mauro. ¿qué le puedo decir? Andrade María Sol. Benavides Kevin. Buñay Ángel. Profe, ¿le puedo? CH3 sería CH3, CH2 unido a oxígeno, CH2, CH3. ¿Alguno de los que le nombró ha hablado, por favor? Inge sería CH3, CH2 o No, CH2, CH3. ¿Quién es usted? Agualongo Mauro. Ahí tenemos el éter etílico, chicos. Deprime el sistema nervioso central. En dosis baja puede causar somnolencia, intoxicación. En dosis alta causa inconsciencia, inclusive la muerte. Tenemos otros compuestos como aminas inferiores.
Señorita Cabrera Kelly, ¿cuál es el grupo funcional de las aminas? Primarias, por favor. Bueno, lo que tenemos es R, NH2 para las aminas primarias. Entonces, hablando de este tipo de compuestos, puede provocar necrosis de tejido en el punto de contacto y sensibilización del sistema inmunológico también. Luego tenemos la etilendiamina. Las fórmulas de estos compuestos los tenemos en la siguiente diapositiva. Es un fuerte sensibilizador de la piel y puede dañar el tejido ocular. La anilina puede provocar el cáncer. De ahí que son sospechosos de ser carcinógenos. La 1-naftilamina y la 2-naftilamina provoca el cáncer. La benzidina es un cancerogénico. Puede provocar hemólisis de la sangre y depresión de la médula ósea. El acetonitrilo causa la muerte por liberación metabólica de cianuro. Aquí tenemos algunas de las fórmulas mencionadas. Veamos, para esta primera estructura den el nombre, por favor. Yangarí, Cintia. Señorita Yangarí, ayúdeme. ¿Alguien más? Olarte, Carlos. Señor Olarte, dígame. Sería la benzidina. Es la benzidina, correcto. Esta de acá, por favor. Sierra. Nitrobenceno. Sierra, por favor. Sierra Cecia. Eso es todo, gracias. Siguiente estructura, chicos. Miño, Víctor. Señor Miño, ayúdeme. ¿Ese no es del naftaleno, profe? No. No, ¿alguien más? Cordovilla, Alejandro. Cordovilla, por favor. ¿Alguien más? Wilcapi, Cintia. Señorita Wilcapi, ayúdeme. ¿Alguien más? Ortiz, Fausto. Señor Ortiz, dígame. ¿No es la naftalamina 2? 2-naftilamina. Doptanalamina. Siguiente, por favor. Yupanqui, Lisbeth. Señorita Yupanqui, dígame. ¿Alguien más? Gaibor, Macherly. Señorita Gaibor, dígame. La trimetilamina. No, estamos por acá. Estamos por acá. La piridina. Ya no alzaron la manito. Es la piridina, esta es la trimetilamina. Siguiente, por favor. Sigue Carlos Solarte, pero no sé si ya le puso la participación. ¿Alguien más, por favor? Urgiles, Daniela. Señorita Urgiles, dígame. Anilina. Eso es todo, muchas gracias. Y el último. Miño, no, espere, se bajó. Miño. Esta otra vez Gaibor, Macher. Señorita Gaibor, dígame. Bueno, es la etilendiamina. Seguimos. Tenemos otros compuestos como el acrilonitrilo. Este se metaboliza para liberar ácido cianhídrico.
La etilendiamina es un fuerte sensibilizador de la piel y puede dañar el tejido ocular. El nitrometano puede causar anorexia, náusea, vómito y un daño en los riñones y en el hígado. Nitrobenceno. Tenemos acá la conversión de la hemoglobina en la metohemoglobina que no puede transportar oxígeno. La nitrosamina, un carcinogénico. El isocianato de metilo, daño en los pulmones, náuseas y dolor corporal. Esto que ustedes ven en la segunda columna, como ven, es información, ¿verdad? General que les estoy comentando. No tenemos por qué aprendernos esto de memoria. Lo que sí ustedes tienen que recordar son fórmulas como las que hemos visto hace un momento, grupos funcionales, eso sí lo tienen que conocer, así es que fueran tan amables en revisar. Bueno, compuestos orgánicos halogenados, tenemos el tetracloruro de carbono, lo que va a causar es depresión del sistema nervioso central, afecta el tracto gastrointestinal, el hígado y los riñones. Cloruro de vinilo y tetracloroetileno va a afectar el sistema nervioso central, el sistema respiratorio, el hígado, la sangre, también es considerado o son considerados carcinogénicos. El monoclorobenceno, toxicidad en el sistema respiratorio, el hígado, la piel, los ojos, puede provocar falta de coordinación, palidez, cianosis y eventual colapso. Los BPC o PCBs pueden bioacumularse en el tejido adiposo. Tengo una pregunta. Sí, claro, señor. Los BPC o PCB son los conocidos como bifenilos policlorados. Sí, iba a hacer esa pregunta, ¿quién recuerda? Gracias, señor Rolando. Sí, bifenilos policlorados. Acá tenemos estructuras. Recuerden ustedes las posiciones orto, meta y para, y ahí vamos a tener nosotros el átomo de cloro. Estos son compuestos aromáticos sintéticos. Tenemos el bifenilo acá, ¿verdad? Son dos anillos de benceno entrelazados entre sí y tenemos pues muchos átomos de cloro. Es uno, dice, de los 12 contaminantes más nocivos fabricados por el hombre. Se acumula en el tejido adiposo y se adhiere fuertemente a matrices orgánicas. Y estos PCBs pueden tener diferente ubicación en cuanto a los átomos de cloro, en las posiciones que ustedes conocen. Tenemos compuestos orgánicos de azufre. Profe. Señorita. Una pregunta, ¿por qué los compuestos tóxicos se adhieren a la grasa? Porque una de las características de ellos precisamente es que son liposolubles, señorita. Gracias. Claro que sí. Veamos, metanotiol, alguien, la fórmula. Chesipanta, Pablo. CH4S. Un minuto. ¿Cuál era, disculpe? CH4S. Ya, dícteme para escribir la fórmula. Ya. C, H, subíndice 4 y la S. Esa sería la fórmula condensada. La semidesarrollada, por favor. Sería HS, un enlace simple para el CH3. Veamos. CH3 y CH. ¿Ya? Tenemos nosotros acá alguna, ¿qué es lo que puede producir? Náuseas, aumento de la velocidad del pulso, manos frías, inconsciencia, puede llegar a provocar el coma y la muerte. Alquiltioles, daño a la citocromo oxidasa, una de estas enzimas que son tan importantes en los procesos de biotransformación.
Para representar alquiltioles, simplemente RSH. Otros compuestos como el sulfato de dimetilo, dimetilsulfato son carcinógenos, pueden provocar conjuntivitis e inflamación del tejido nasal y de las membranas mucosas. Puede ser la muerte el resultado de la exposición a estos compuestos. Compuestos organofosforados, aquí tenemos algunos usados mucho en agricultura como el paratión. Esta tiene una tasa de toxicidad 6, metilparabeno, que es sumamente tóxico, puede provocar la muerte. Otros como el malatión, es un insecticida. La dosis letal 50-100 veces mayor a la del paratión, provoca una inhibición de la enzima acetilcolinesterasa. Otro, el sarín, es un veneno sistémico, afecta al sistema nervioso central. La muerte utilizando únicamente dosis baja. Aquí tenemos las estructuras de estos compuestos. El sarín, el paratión y el malatión. Hemos conversado un poquito ya sobre los COPs. Sabemos que son compuestos orgánicos persistentes. Son sustancias que lo que les caracteriza es que permanecen por largos periodos de tiempo en el ambiente. Y al no suceder esto, pues se acumulan y pueden causar mucho daño a la salud y al medio ambiente. Un ejemplo típico cuando hablamos de estos es el DDT, por lo que ha sido ya prohibido su uso en muchos países. Tal es la importancia de estos compuestos que se realizó un convenio de Estocolmo sobre compuestos orgánicos persistentes. Este convenio es el primer instrumento internacional jurídico vinculado para la aplicación de medidas internacionales respecto al uso de estos compuestos, conocidos como COP. La idea es, pues, preservar la salud. Tenemos que en las conferencias de las partes, que también se les ubica con la sigla COP, ¿verdad? Tenemos nosotros un gran número de reuniones que se han dado en base al problema tan serio de la contaminación y se les conoce también como COP. Y eso es convenio de las partes, en cambio, ¿ya? Entonces, hay algunas de estas reuniones en las que se consideran los compuestos orgánicos persistentes y se menciona que en el 2001 tenemos 14 compuestos incluidos en la lista. Luego en el 2009 se adicionan 9 más, entre ellos el pentaclorobenceno, el ácido perfluoroctano, el fluoruro de sulfonilo, perfluoroctano, el clordecona, etc. En el 2011 se integra a esta lista el endosulfán, en el 2013 el hexabromociclododecano, en el 2015 el pentaclorofenol, naftalenos policlorados y hexaclorobutadienos. Tenemos la fórmula de algunos de ellos en esta diapositiva. Son compuestos orgánicos persistentes de la familia del DDT. Tenemos acá el DDD y el DDE. Por acá, los compuestos orgánicos volátiles. Estas son sustancias químicas que contienen carbono y se encuentran en todos los elementos vivos. A veces son llamados en lugar de COP, son BOC, por su nombre en inglés. Tenemos dentro de este gran grupo aquellos que son naturales y otros que son artificiales. Dentro del grupo de los naturales le tenemos al isopreno, al pineno, al limoneno, que de ellos hemos conversado un poquito en
en unidades anteriores. ¿Alguien recuerda en qué momento hablamos de estos compuestos? Cuando hablábamos de hidrocarburos. No. ¿Alguien más? Cuando hablamos de los carbohidratos. No. Lípidos. El isopreno de lípidos y su clasificación. En lípidos, chicos. En lípidos, recuerden que tenemos lípidos simples, lípidos complejos, lípidos derivados. ¿En cuál de ellos hablamos de estos compuestos? En los precursores. No. Complejos. No. En los derivados. ¡Qué bárbaros! Miren, no ha pasado tanto tiempo. En los lípidos derivados. Ahí mencionamos a los compuestos orgánicos volátiles biogénicos. ¿Ya? Y dentro de los lípidos derivados tenemos dos grandes grupos. ¿En cuál de ellos hablamos del pineno, del limoneno? ¿Los terpenos? En los terpenos. Apellido, señorita. Yangarí. Señorita Yangarí, muy bien. Dentro de la clasificación de los terpenos, ¿dónde le ubicamos al pineno y al limoneno? Monoterpenos. Monoterpenos, muy bien. ¿Quién es usted? Cordovilla. Señor Cordovilla, correcto. Tenemos los monoterpenos, que son aquellos que están formados por dos unidades de isopreno. Ahí está el pineno y el limoneno. ¿Cómo se llamaban aquellos que están formados solo por una unidad de isopreno? Hemiterpenos. Hemiterpenos. Gracias, señor Cordovilla. Luego tenemos los artificiales, el benceno, el tolueno y el nitrobenceno. Entonces, solo para recordarles, habíamos ubicado con estas siglas compuestos orgánicos volátiles biogénicos. Ya, generalmente cuando hablamos de contaminación, se refieren específicamente a los artificiales, pero no tenemos presente únicamente ellos, sino también los naturales, que aportan con una gran cantidad por estas emanaciones de las plantas, ¿no? Compuestos orgánicos biogénicos. Las principales propiedades que ellos tienen es que es su volatilidad, liposolubilidad, la inflamabilidad y también el que son muy tóxicos. Si hacemos una clasificación de estos compuestos orgánicos volátiles, tenemos extremadamente peligrosos para la salud, compuestos de clase A que pueden causar daños significativos al medio ambiente y compuestos de clase B con menor impacto en el medio ambiente. Y ahí tenemos algunos compuestos conocidos. Extremadamente peligroso, miren, el benceno, el cloruro de vinilo, el 1,2-dicloroetano. De la clase A, el acetaldehído, la anilina, el tetracloruro de carbono, que, bueno, este compuesto antes lo utilizábamos mucho en el laboratorio, en algunas prácticas de química orgánica específicamente, pero fue prohibido. Ahorita ya no se puede importar por cuanto este compuesto afecta a la capa de ozono, de igual forma que los CFC, a los cuales también les están buscando un sustituto. Compuestos relacionados a los CFC, los halones, la diferencia es que ahí ya no tenemos cloro, tenemos bromo. Por acá otro, el tricloroetano, el tricloroetileno, el triclorotolueno. En los compuestos de la clase B, la acetona y el etanol.
En el grupo de los CFC, tenemos nosotros el CFC 12, el CFC 113. El primero es un gas a temperatura ambiente, se lo utiliza en acondicionadores de aire de automóviles y son liberados a la atmósfera durante su uso. Entonces, a estos compuestos se debe el deterioro de la capa de ozono. Es un mecanismo relacionado con radicales libres. Entonces, los radicales cloro son los que atacan al ozono, se obtiene otro radical, como es el hipoclorito, y se libera oxígeno. Es así como actúa sobre la capa de ozono. Los CFC-13, este se ha utilizado para limpiar grasa y los residuos de soldadura en paneles de circuito eléctrico, después de su fabricación. Entonces, en su estructura más de cloro, como ven, tiene flúor. Con respecto a los halones, les decía, tiene relación con los CFC, con la diferencia de que en lugar de cloro tenemos bromo. Estos son muy dañinos también para la capa de ozono. Se utilizan los extintores de incendios. Y las concentraciones de estos compuestos se duplican en la atmósfera cada 5 años. Y vamos con la última presentación de esta unidad. Tiene que ver con los contaminantes inorgánicos. Entiendo yo que de ellos o de alguno de ellos deben haber escuchado ustedes algo. Cuéntenme. El tema toxicidad de contaminantes inorgánicos, chicos. ¿Qué hemos escuchado? ¿Qué sabemos sobre el tema? ¿De algún compuesto inorgánico, de un contaminante inorgánico que hayan escuchado? Señorita Moranda, dame bien. ¿Puede ser el arsénico? No levantó la manito, ¿no? Sí, ahorita está Niño Víctor. Señor Niño Víctor. En el caso del arsénico, bueno, en Bangladesh se había detectado casos de que en el arroz había mucho arsénico presente, que causaba bastantes complicaciones en la salud. Muy bien, ya, sí, es un problema. Nuestro famoso arsénico, chicos. ¿Algún otro? En Sierra Cecia. Señorita Sierra. Ya, profe. Lo que yo he escuchado son sobre los compuestos nitrogenados que se utilizan principalmente en la agricultura. Por ejemplo, la urea, que en ocasiones no se disuelve y se evapora y eso se va al ambiente. O también que se mezclaba con el agua y eso podría ocasionar daño a los peces. Ya, realmente el uso de la urea es muy común en la agricultura y no se lo identifica realmente como un contaminante. Más bien son otros fertilizantes que tienen en su base nitrógeno que son realmente una preocupación. Y agradezco, pero su participación. ¿Qué apellido era, por favor? Sierra. Ya, gracias. ¿Alguien más, señorita Morán? Manitio Nayeli. Señor Manitio Nayeli, por favor. Ya, profe, sobre los iones nitrogenados, en donde los nitrilos y el amonio son muy inestables y tienden a oxidarse y a convertirse a nitrato, como por ejemplo puede ser el dióxido de nitrógeno. Veamos. ¿Alguien recuerda la fórmula de los nitratos? ¿Cómo escribimos el ion nitrato? NO3 menos. NO3. No levantan la manito, muchachos. Señorita Morán. Yupanqui Lisbeth. Yupanqui. Es el NO3 menos. Gracias.
Nitritos. Saquinga, Mariela. Saquinga Mariela, dígame. Tengo 2 menos. Gracias. Muy bien. Y también ha mencionado la compañera los óxidos de nitrógeno de los que vamos a comentar también. No sé si tengo levantado otra manito, señorita Morán, o avanzo. Sí, bastantes más bien. A ver, siga. Torres, Luis. Ya, Señor profe, yo Torres, tengo en conocimiento los contaminantes inorgánicos que son los principales, son los cloruros, sulfatos, nitratos y carbonatos, y también desechos ácidos, alcalinos y gases tóxicos disueltos en agua como óxidos de azufre, nitrógeno, amoníaco, cloro, sulfuro de hidrógeno y en sí ácidos sulfúricos. Muy bien, nos ha dicho muchas cosas. Gracias. ¿Alguien más? Olarte, Carlos. Señor Olarte, dígame. Uno de los compuestos inorgánicos, los contaminantes inorgánicos tóxicos, tenemos lo que es el boro, el cual se lo encuentra, por ejemplo, en carbón, en detergentes, en algunas plantas y en residuos industriales, lo cual provoca náuseas y calambres intestinales. Señor Olarte, casi no le escucho. Digo que uno de los contaminantes inorgánicos, el cual he escuchado y sé, es el boro, el cual su origen viene del carbón, los detergentes, algunas plantas, por ejemplo en los cítricos y en los residuos industriales. Esto provoca náuseas y calambres intestinales en dosis menores. ¿Alguien más, por favor? Yangarí, Cintia. Señorita Yangarí, dígame. Los compuestos contaminantes inorgánicos, por su impacto ambiental, son más relevantes las especies solubles, dado que en esta forma las sustancias son más móviles. El cianuro, su presencia en el agua indica siempre una contaminación de tipo industrial y su toxicidad es muy elevada. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Valdivieso, Milton. Señor Valdivieso. También el óxido nitroso se puede considerar como un compuesto inorgánico tóxico. Este además también se le conoce como que es el gas de la risa, y además también tiene un olor dulce, y este viene a ser ligeramente tóxico, y también un efecto para la salud puede ser que provoca alucinaciones. Señor Valdivieso, ¿era? Sí, profe. Gracias. ¿Alguien más, señorita Morán? Moposita, Adriana. Moposita, Adriana, dígame. En que acerca del óxido de calcio, que es también llamada la cal viva y que es ampliamente que se emplea en la construcción y se obtiene mediante calcinación de rocas calizas o ricas en fuentes de calcio mineral. Ya el efecto tóxico, creo que se olvidó mencionarme. Siguiente. Valladares, Vicky. Señorita Valladares, dígame. Buenas tardes. Yo había escuchado sobre el cadmio que si se lo ingería, aumentaba la presión en la sangre y provocaba problemas renales. Muy bien, muchas gracias. Guamán. Un minutito, estaba la señorita Valladares y antes de la señorita Valladares. Moposita. Ya, ahora sí. ¿Quién era que me dijo ahorita? Guamán, Ana. A ver, señorita Guamán, dígame. Buenas tardes, profe. También había visto que hay tipos de contaminantes inorgánicos, las que se clasifican en 4, que son de tipo A, tipo B, tipo C y tipo D. Las de tipo A son potencialmente que tienen
un potencial de toxicidad muy alto. Los de tipo B son las que tienen un poquito menos bajo que las de la, pero tienen igual una alta toxicidad. Los de tipo C son las que aparecen frecuentemente en el agua potable, y las de tipo D son las que se encuentran en muy bajas concentraciones. ¿Tengo algún ejemplo de tipo A, B, C y D, señorita? Sí, profe. ¿Qué apellido era usted? Guamán, profe. Señorita Guamaname, ya. Un ejemplo de tipo A, por favor. Son el arsénico. ¿Ya? ¿De tipo B? El aluminio, del tipo C el calcio y del tipo D antimonio. Ya, muchas gracias. ¿Alguien quería decir algo por ahí? Sí, yo quería acotar un poco más ante eso, porque yo también había escuchado de que principalmente estos 4 grupos que nos comentaba la compañera eran más sobre los contaminantes inorgánicos, pero de los que se pueden disolver en el agua, y siendo el tipo A el más tóxico y el tipo D el menos tóxico. Ya, señorita Morán, por favor. Chasipanta, Pablo. Señor Chasipanta, cuénteme. Sí, en el caso del estaño que es liberado mayoritariamente en lo que es minerías, también en lo que es el petróleo y extracción del carbón. En ese caso se libera al ambiente, y también en este caso se puede adherir a lo que es suelos y sedimentos, y la exposición se da mayoritariamente por el consumo de alimentos contaminados. Esto ocasiona daños en el hígado y los riñones. Ya, muchas gracias. Vamos a avanzar un poquito, y si de pronto en lo que vamos conversando tienen alguna información, levantan la manito y avanzamos. Bueno, tenemos entonces toda una ciencia que habla de estos compuestos contaminantes, ¿no es cierto? Y tenemos la química toxicológica. Esta es la ciencia que trata de la naturaleza química y de las reacciones de las sustancias tóxicas, incluyendo los orígenes, usos y aspectos químicos de exposición, destino y disposición de dichas sustancias. Entonces estudia una relación entre sus propiedades químicas y obviamente su estructura también, y para conocer cuáles son los efectos que producen los organismos vivos. Entonces, con respecto a lo que estamos abordando en esta última temática, que son los contaminantes inorgánicos, pues estos son diversos productos que pueden estar dispersos o disueltos en el agua y que provienen de descargas domésticas, agrícolas o industriales, e inclusive de la erosión del suelo. Dentro de ellos vamos a conversar sobre elementos tóxicos y formas elementales, compuestos inorgánicos tóxicos, compuestos organometálicos tóxicos, también los vamos a revisar ahora. Entonces, dentro del grupo de elementos tóxicos y formas elementales, tenemos nosotros al ozono. Decíamos que si tenemos ozono en la estratosfera, es muy beneficioso, pues ahí tenemos nosotros que nos está protegiendo de la perjudicial radiación ultravioleta. Pero si nosotros tenemos ozono en la troposfera, es un contaminante. Entonces, de tal forma que a este nivel tiene varios efectos tóxicos, y se dice que un ppm en volumen en el aire causa irritación, dolor de cabeza severo, irrita los ojos, el sistema respiratorio superior y los pulmones. La inhalación de este gas puede causar a veces edema pulmonar fatal. Tenemos adicionalmente que puede generar algunos problemas en el tejido debido a la formación de radicales libres. RL, por favor, radicales libres, que lo que puede causar es la peroxidación de lípidos, la oxidación de grupo sulfidrilo, SH, y de otros procesos de oxidación
y de otros procesos de oxidación también. Otro ejemplo es el fósforo blanco. Este es un veneno sistémico. Puede causar anemia, trastornos del sistema gastrointestinal, imparte un carácter quebradizo a los huesos y daño a los ojos. También causa lo que se conoce como mandíbula frágil. Esta de la mandíbula frágil es una condición en la que el hueso de la mandíbula se deteriora y puede llegar a fragmentarse. Si hablamos de los halógenos, el flúor es el más tóxico de ellos. Es un fuerte oxidante, irritante, ataca la piel, el tejido ocular, las membranas mucosas de la nariz y el tracto respiratorio. Dentro de este grupo, otro elemento importante a considerar es el gas cloro, que este reacciona con el agua para producir una solución fuertemente oxidante y es responsable de algunos daños en el tejido húmedo que reviste el tracto respiratorio. Entonces, con respecto a esto, podríamos nosotros hacer una reflexión de la gran campaña que se dio de estas soluciones de cloro con respecto a problemas del COVID. Y hay quienes utilizaron esta solución y especificaron sus beneficios y defendían el uso de la misma. Hay quienes, en cambio, decían que dado las características que tiene el elemento y por también tener evidencias de que es muy irritante y puede causar daños y a largo plazo, pues tenemos nosotros una situación muy complicada ahí. Pero quienes algo hemos visto y conocemos sobre el elemento, sabemos que causa daño, como menciona acá, en los tejidos húmedos. Y si tal vez inicialmente no se puede, ¿no es cierto?, o no se sintió esto, pues con el tiempo ya irán apareciendo todas estas molestias a quienes utilizaron este tipo de soluciones, esperanzados pues en el beneficio contra este mal que nos está atacando a todos. Esto con respecto al cloro, chicos. El bromo también es tóxico cuando se inhala o ingiere, es fuertemente irritante del tejido mucoso del tracto respiratorio y de los ojos y puede causar edema pulmonar. El yodo es un sólido elemental, puede causar irritación a los pulmones. Con respecto a los metales pesados, alguien nos comentó ya sobre uno de ellos, ¿verdad? Nos mencionó sobre el arsénico, que es el agente tóxico de una de las grandes catástrofes ambientales del último siglo. Hablaba y mencionaba lo relacionado con Bangladesh. Pues sí, precisamente ahí tuvo un papel protagónico este elemento. Por acá tenemos que de forma general, los metales pesados son tóxicos en sus formas químicas combinadas y algunos de ellos de forma elemental, como el mercurio. Hay otros elementos que, aunque no son metales pesados, son muy tóxicos y peligrosos, como el berilio. Su efecto más serio es en la berilosis, que es una condición que se manifiesta por fibrosis pulmonar y neumotitis. Este es un agente hipersensibilizante y la exposición a este puede causar granulomas de piel y piel ulcerada. Alguien también mencionó al cadmio. Tiene varios efectos tóxicos, como inhibición de la síntesis de la hemoglobina. Afecta adversamente al sistema nervioso central y también a los riñones. En el caso, déjenme, tengo algo más por aquí. El cadmio puede causar osteomalacia, que es una dolorosa enfermedad de los huesos. ¿Qué más tengo por acá? Ya. Con respecto al arsénico,
el óxido tóxico, el trióxido de diarsénico. Este es absorbido a través de los pulmones e intestinos. Bioquímicamente hablando, este arsénico actúa coagulando las proteínas, forma complejos con las coenzimas e inhibe la producción de nuestro famosísimo ATP. Entonces, miren ustedes, tenemos aquí algunos términos que ustedes ya los manejan muy bien. Entonces, hablar de proteínas, hablar de coenzimas, por ejemplo, son temas que ustedes ya pueden discutir un poquito, ¿verdad? Entonces, veamos. ¿Qué es lo que tengo yo por acá? Señor Cantos, defina coenzima, por favor. Carrasco Joel, tal vez. Profe, ¿me escucha? Lo que pasa es que no se me activó el micrófono, estaba lento el internet también. Las coenzimas podría definirle como factores orgánicos. ¿Alguien más, por favor? ¿Y qué le puedo decir yo? Dígame, señorita. La coenzima es una molécula orgánica que le ayuda a la enzima a cumplir con su función. ¿Quién es usted? Gaibor. Señorita Gaibor. Bueno, seguimos. Con respecto al mercurio, el vapor de este puede ser llevado por el torrente sanguíneo al cerebro, donde penetra e interrumpe los procesos metabólicos. A consecuencia de lo mencionado, puede originar temblores, síntomas psicopatológicos como timidez, insomnio, depresión, etc. El mercurio de valencia 2+ daña los riñones. Profe, bueno, quería preguntarle sobre el mercurio, de lo que había escuchado, que, o sea, nosotros podemos ingerir el mercurio cuando, bueno, comemos pescado, pero pescados que han estado en contacto de contaminantes, pues su nivel de mercurio aumenta, cuando nosotros comemos, o sea, nos hace nosotros, y que, bueno, prácticamente en los últimos años lo que nosotros comemos son peces contaminados. Bueno, la concentración que actualmente se tiene es baja. El problema que tenemos es que puede bioacumularse y ahí sí ser un problema serio. Pero no se ha escuchado problemas severos relacionados con esto, salvo ese grave problema que alguna vez comentamos de acumulación de mercurio por esta fábrica de, si no me equivoco, era de fertilizantes. Pero actualmente no se ha escuchado que exista una concentración elevada como para provocar graves problemas, específicamente al consumir pescado. Señorita Morán, creo. Sí, profe, porque algo así había escuchado. Sí, en realidad en algún momento sí fue un problema y severo. ¿Qué tenemos nosotros en esta diapositiva? Comentar de que el flúor, el cloro, el plomo, el mercurio son un problema. Creo que del plomo no comentamos mayor cosa, pero este también es venenoso, puede dañar la sangre, el cerebro y alterar el sistema nervioso también. Entonces, del flúor ya sabemos que es el más tóxico de los halógenos, de que el cloro también puede causar muchos inconvenientes a la salud, especialmente en los tejidos que se les conoce como húmedos. Otro, el ácido cianhídrico, creo que alguien lo comentó también, es un veneno que actúa rápidamente,
el ion cianuro se une al hierro 3+, en una enzima conocida como ferricitocromoxidasa, impide la reducción a hierro 2 en un proceso de fosforilación oxidativa. ¿Y esto qué va a provocar? Que evita que se utilice el oxígeno. Y si se evita que se use pues este oxígeno, va a provocar que se cesen los procesos metabólicos con todo lo que eso conlleva. Luego tenemos por acá el monóxido de carbono, que en algún momento comentamos, es un problema, específicamente cuando se une a la hemoglobina formando la carboxihemoglobina, que es mucho más estable que la oxihemoglobina. Entonces, ¿esto qué es lo que va a provocar? Pues impide que la hemoglobina se una al oxígeno y pueda transportarlo a los tejidos del cuerpo. Creo que tengo una información adicional sobre este monóxido del carbono. Déjenme ver por acá. Menciona que en un periodo de 8 horas no debería exceder los 10.000 microgramos por metro cúbico. La concentración máxima en 1 hora no debería exceder 40.000 microgramos por metro cúbico. Esto con respecto a algunos límites máximos permitidos. Con respecto a 2 óxidos de nitrógeno, tenemos nosotros acá el óxido nítrico y el dióxido de nitrógeno. De estos dos, el más tóxico es el dióxido de nitrógeno. Puede causar una irritación severa en las partes más internas de los pulmones, produciendo edema pulmonar. En caso de exposición severa, puede desarrollar una fatal bronquiolitis fibrosa obliterans. Esos nombres tan complejos y complicados. Bueno, ¿qué más tenemos nosotros con respecto a esto? Ya, bueno, esto con ya. ¿Qué más tenemos por acá? Ya. Luego tenemos al óxido nitroso. Creo que uno de los compañeros nos comentó sobre él. Es un gas hilarante o de la risa. Se usa como gas oxidante y en cirugía dental como anestésico general. Este es un depresor del sistema nervioso central y puede actuar como asfixiante. Se menciona adicionalmente como una nota que a finales del siglo XIX fue usado como gas recreativo en fiestas ofrecidas por algunos de nuestros antepasados, dice. Con respecto a los halogenuros de hidrógeno, son gases relativamente tóxicos. De ellos, los más usados el ácido fluorhídrico y el ácido clorhídrico. El ácido fluorhídrico es un irritante extremo en cualquier parte del cuerpo donde esté en contacto. Y lo que puede causar son úlceras afectando el tracto respiratorio y superior. Estas lesiones sanan difícilmente y tienden a desarrollar gangrena. El ion fluoruro es tóxico en las sales de fluoruros solubles como el fluoruro de sodio, que es causante de la fluorosis. La fluorosis es un estado caracterizado por anormalidades óseas, dientes manchados y flojos. La inhalación del ácido clorhídrico puede causar espasmos en la laringe, así como edemas pulmonares e incluso la muerte a niveles altos. El sílice, también conocido como cuarzo. Existe una gran variedad de tipos de rocas, como arenas, areniscas, etc. El principal problema acá es cuando se da la silicosis, que es una enfermedad pulmonar, que es el resultado de la exposición humana
a polvo de sílice de los materiales de construcción. También cuando se realice lavado con arena a presión y otras fuentes. Esta es considerada una enfermedad profesional que puede causar incapacidad laboral. Con respecto al asbesto, este es un nombre que se ha dado a un grupo de minerales fibrosos de silicato. Tiene una fórmula bastante compleja. Ha sido usado ampliamente en materiales estructurales, recubrimientos de frenos, aislamiento y fabricación de cañerías, etc. La inhalación puede causar asbestosis, que es un estado de neumonía. Puede causar también mesitelioma, que es un tumor. Carcinoma broncogénico, también es otro tipo de cáncer. Luego tenemos por acá un compuesto de fórmula pH 3. No sé si a alguien le recuerda este compuesto. ¿Cómo se llama? pH 3. Fosfano, Inge. Fosfano. Fosfina. pH 3 es la fosfina, es un gas incoloro. Los síntomas de envenenamiento con este gas incluyen irritación del tracto pulmonar, depresión del sistema nervioso central, fatiga, vómito, etc. Otro compuesto, el decaóxido de tetrafósforo. Se produce como un polvo plumoso blanco de la combustión del fósforo elemental. Es un corrosivo irritante de la piel, los ojos y las membranas mucosas. El ácido sulfídrico, que alguno de los compañeros lo mencionó, es muy tóxico, puede provocar la muerte debido a asfixia por parálisis del sistema respiratorio. En dosis bajas, causa dolor de cabeza, vértigo y excitación debido al daño del sistema nervioso central. Entonces por favor, ubiquen, que me parece que teníamos también en otra diapositiva, es dosis baja, DA, dosis alta. Con respecto al dióxido de azufre, este es un irritante de los ojos, la piel, las membranas mucosas y el tracto respiratorio. Déjenme ver si tengo una información adicional ya. Con respecto a este dióxido de azufre, menciona que el promedio aritmético de la concentración no deberá exceder los 80 miligramos por metro cúbico. Y la concentración máxima en 24 horas no deberá exceder 350 microgramos por metro cúbico. Luego tenemos por acá el ácido sulfúrico. Este es un veneno severamente corrosivo y un agente deshidratante. En forma líquida concentrada penetra fácilmente en la piel y alcanza el tejido subcutáneo, causando necrosis del tejido, con efectos que se parecen a los de las quemaduras térmicas severas. Los humos y vapores de este ácido son irritantes a los ojos y al tejido del tracto respiratorio. Y la exposición industrial ha causado incluso la erosión de los dientes en los obreros. Con respecto a los compuestos orgánicos tóxicos, tenemos por acá el tetraetilo de plomo. ¿Cuál será la fórmula? Sería el C8H20PB. C8.
El señor C8, ¿qué más era? C8H20PB. Muy bien, ubicándole de forma más sencilla. CH3, CH2, que sería el etil 4 veces, esto entre paréntesis 4 veces, y PB. Este compuesto afecta al sistema nervioso central con síntomas como fatiga, debilidad, psicosis y convulsiones. El cloruro de tributil estaño y otros compuestos relacionados causan irritaciones en la piel, se unen con grupos que contienen azufre en las proteínas, hablaríamos aquí de nuestros famosos aminoácidos azufrados, y parecen intervenir con funciones relacionadas en la mitocondria. Otros compuestos son especies metálicas del mercurio, como el metilmercurio, el dimetilmercurio, etc. Otros tenemos el tetracarbonil níquel, el carbonil cobalto, el pentacarbonil hierro, que afectan el tejido y se descomponen en monóxido de carbono y productos del metal, que tienen efectos tóxicos adicionales. Fórmula del tetracarbonil níquel. NiCO entre paréntesis 4. NI, ¿qué más? Entre paréntesis CO y fuera del paréntesis 4. Muy bien. Correcto. Profe, ¿le podría decir del pentacarbonilo de hierro? Sería FeCO5. Así es, gracias. Ya. Y finalmente tenemos que conversar sobre los contaminantes inorgánicos gaseosos. Y ahí tenemos nuestros óxidos de nitrógeno, óxidos de carbono y óxidos de azufre. Vamos a recordar de lo que ya comentamos en algún momento. Django Oliver, ¿cuántos óxidos de nitrógeno conoce? Clavijo Edison. Kujilema Leiker. Kunalata Fernando, tal vez. Dijo ejemplos. ¿Cuáles son los óxidos de nitrógeno? El monóxido de nitrógeno, el trióxido de nitrógeno. No hay tal cosa. Dióxido de nitrógeno. El dióxido de nitrógeno, sí. Un tetraóxido de dinitrógeno. Habíamos comentado que dentro de los óxidos de nitrógeno está el óxido nítrico, el óxido nitroso, el dióxido de nitrógeno y el pentóxido de dinitrógeno. Si mencionamos a los óxidos de carbono, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono. Si mencionamos a los óxidos de azufre, dióxido de azufre y trióxido de azufre. Cuando comentamos de la situación de los contaminantes
atmosféricos tenemos los contaminantes primarios y los contaminantes secundarios. Entonces, dentro de los que hemos comentado, algunos de ellos son contaminantes primarios y otros son contaminantes secundarios. Señor Duisela, ¿qué es un contaminante primario? Señor Montalvo, Eric, tal vez. Bien, buenas tardes. Inge. Inge. Sí, joven, le escucho. La definición, por favor. Señorita Morán, deme revisando, de pronto alguien quiere participar. Ya. Pueden bajar la mano los que ya participaron para darle paso a los que no han participado aún, por favor. Ya, Carrasco, Joel. Señor Carrasco, dígame. Eran los que se emiten directamente desde una fuente. Puede todo. ser natural, como tenemos un ejemplo, son los volcanes. Correcto. Contaminante secundario. Ochoa, Rommel. Rommel, ¿qué apellido? Ochoa. Señor Ochoa, dígame. Ya, un contaminante secundario no es emitido directamente como tal, como es el primario, sino que se forma cuando otros contaminantes reaccionan con él en la atmósfera. No necesariamente contaminantes. Otras sustancias pueden reaccionar con ellos. Entonces, un ejemplo era la formación del ozono. Ese es un contaminante secundario, ¿no? Bueno, aquí tenemos nosotros ejemplos de contaminantes primarios y de contaminantes secundarios. Los primarios, como bien han mencionado, se emiten directamente desde una fuente que puede ser fija, como una industria, o que puede ser móvil, como es un automóvil, ¿verdad? Entonces, el óxido nítrico, NO, es un contaminante primario. Dentro de los óxidos de azufre, el dióxido de azufre es un contaminante primario, porque el trióxido de azufre es un contaminante secundario. Entonces, este reacciona o se obtiene de la reacción del dióxido de azufre con el oxígeno. El monóxido y el dióxido pueden ser considerados contaminantes primarios porque se emiten a la atmósfera a partir de las combustiones incompletas. Los secundarios son los que resultan de la reacción entre contaminantes primarios o entre sustancias contaminantes y no contaminantes. Entonces, un ejemplo les decía de contaminante secundario, el ozono, que reacciona que se obtiene de la reacción del oxígeno con un radical oxígeno. Otros ejemplos de contaminantes secundarios es el ácido sulfúrico, que lo encuentran ahí en la diapositiva, y el ácido nítrico. Entonces les pregunto, ¿cómo obtenemos el ácido sulfúrico? ¿Qué tiene que reaccionar con qué para obtener el ácido sulfúrico? Señorita Morán, deme viendo. No hay nadie, profe. El trióxido de azufre más el agua. Y hoy obtenemos el ácido sulfúrico, chicos. De igual forma, otro contaminante secundario es el ácido nítrico. Reacciona el dióxido de nitrógeno con el agua. O puede reaccionar también el pentóxido de dinitrógeno con el agua para formar el ácido nítrico
más el ácido nitroso. Bueno. Con respecto al monóxido de carbono, la característica que él tiene es su afinidad por la hemoglobina, es 200 veces superior al oxígeno. La vida media en la sangre es de 5 horas y a elevada concentración puede causar inclusive la muerte. La muerte a bajas concentraciones, como ustedes conocen, puede dar lugar a intoxicación. Tenemos los óxidos de nitrógeno, dentro de ellos el óxido nítrico y el dióxido de nitrógeno son muy perjudiciales para la salud. Pueden provocar la muerte o efectos desfavorables en el tracto respiratorio. De los dos, el más tóxico es el dióxido de nitrógeno, que puede irritar las membranas mucosas, provocar dolores agudos, edemas pulmonares. Con respecto al monóxido, ya sabemos que se produce por la mala combustión, es tóxico, es menos denso que el aire y se dispersa con facilidad. Entonces, este compuesto se lo considera mucho por el problema que puede darnos con respecto a intoxicaciones e inclusive la muerte. Y algo que lo hace más peligroso, pues es que no es detectable a través de los sentidos. Con respecto a los síntomas que se puede tener relacionado con monóxido de carbono, dolor de cabeza, náusea, mareos, confusión, desmayos y alteraciones visuales. De los NOx, son gases que se producen a partir de combustiones a altas temperaturas. Principalmente pueden producirse en los vehículos a diésel. Con respecto a los efectos sobre la salud, se relaciona con enfermedades cardiovasculares y respiratorios. Tenemos un incremento en síntomas asmáticos. A mediano plazo es tóxico e irritante. A largo plazo puede provocar edema pulmonar o afección del sistema nervioso central. Con respecto a los óxidos de azufre, ya hemos comentado que son dos. El dióxido de nitrógeno, su vida media en la atmósfera es corta, de unas 12 horas a 6 días. Casi la mitad vuelve a depositarse en la superficie húmeda o seca y este puede dar lugar a la formación de iones sulfato. Entonces, primero se convierte en trióxido, luego puede dar lugar al ácido y este pues reaccionar con algún otro elemento para dar sus sales. Como hemos mencionado, el trióxido de azufre es un contaminante secundario, se forma a partir del dióxido de azufre. Posteriormente puede originar el ácido sulfúrico y este es uno de los constituyentes de la famosa lluvia ácida. Forman parte de algunos contaminantes del aire de forma general. Ya sabemos que se los llama óxidos de azufre. El dióxido es nocivo para los pulmones y dificulta la respiración. Forma el famoso ácido sulfúrico, el cual es nocivo para plantas, peces y otros seres vivos. Ahí en estructura el dióxido de azufre y el trióxido de azufre. Con respecto a estos contaminantes del aire, tenemos efectos respiratorios, efectos cardiovasculares y entre algunos efectos tenemos en la función pulmonar, efectos en la función cardiovascular, inflamación vascular y también inflamación de las vías respiratorias. Y hasta ahí lo que tenemos con respecto a la unidad número 3. Voy un ratito a ingresar al sistema académico para ver cómo vamos.
Señor Montalvo, por favor, ¿qué pasó? Del 29 de noviembre tengo todavía. Señor Montalvo, ¿está en la sala? ¿Qué pasó? Cuénteme, ¿cuál es el problema que tiene? Señor Duisel está en la sala, cuénteme, ¿qué problema presenta su sistema? Señor Chango, igual. Señor Chango, ¿está en la sala, por favor? Ingeniera, disculpe, el compañero Duisela desde la mañana ha tenido problemas con internet en otras materias. Le agradezco la información. ¿Fuera tan amable de comunicarle que necesito que realice la evaluación, por favor? Ya, Inge, ya lo llamo. Le agradezco. Señor Chango, ¿qué pasó? Ya le realizo la evaluación, Ángel. Lo que pasa es que esta sí se me pasa. Señor Montalvo, del 20 de diciembre. Señor Chango, nuevamente, 3 de enero, señor Duisela. Señor Guaraca Ángel, cuénteme, ¿qué pasa? Señor Guaraca, ¿está en la sala? Inge, sí. ¿Qué pasó? ¿Tiene algún problema para entrar al sistema, tal vez? No, Inge. Entonces, le ruego. Muñoz Cristian. Tal vez se retiró. Confirmen, por favor. Ramírez Jefferson. Señorita Sierra, si le tengo en clase, por favor, del 3 de enero. Yo ya lo voy a terminar, profesora, no se preocupe, ya le voy a completar la tutoría, solo que me había olvidado. Señorita Valladares, del 3 de enero. Señorita Vergara Jocelyn, del 3 de enero, por favor. Tengo nuevamente Chango, Duisela, Guaraca Ángel. Ya es rebeldía, ¿ah? Muñoz Cristian. Montalvo Eric. Duisela. Guaraca Ángel. Creo que es la tercera vez que le nombro señor Guaraca Ángel. Wilcapi Cindy, ¿qué pasó? Inca Fausto. Yo ya tengo validado todas, sí. Mire, la pantallita sí está viendo ahorita. No está compartiendo. No, profe, vuélvale a cargar porque algunos creo que... Ya. Van ustedes a ver. Van a ustedes a ver, por favor. Ya está evaluado. Ahí está, miren. Guaraca, Wilcapi, Inca. Y dice pendiente de evaluar. No podría actualizarle, creo, porque yo ya le evalué ya. Ahí va. Cabrera Charles. Duisela Johnny nuevamente. Muñoz Ramírez. Vergara Jocelyn. Duisela otra vez. Muñoz otra vez. Duisela. Sí, tengo problemas con el señor Duisela. Inca Fausto. Ya, al resto agradezco mucho. Voy ahora a ingresar a la aulita virtual para conversar sobre una actividad que tiene que ver con la unidad número 4, chicos. Permítanme un minutito mientras me ubico en el aula virtual.
Ya. Si observe la aulita, chicos. Sí, profe. Ya, le agradezco, señorita. Vamos con lo siguiente. La unidad número 4 es bioquímica aplicada a las ciencias ambientales. Y ahí tenemos que hacer una actividad grupal en la que vamos a analizar algunos artículos científicos y lo vamos a hacer énfasis en aquellas partes que tengan que ver como lo que hemos revisado en la unidad 1, 2 y 3. Entonces van a hacer hincapié ahí. Entonces, los grupos de talleres, por favor. Grupo 1, artículo científico AC1. Grupo 2, AC2. Grupo 3, AC3. Grupo 4, AC4. Grupo 5, AC5. 6, AC6, AC7 para el grupo número 7, AC8 para el número 8. ¿Cuántos grupos de talleres tengo? 10, ya. Me falta entonces habilitar 2 más. Entonces, se trata de que ustedes ingresen al artículo, lo revisan, por favor, y luego hacen una exposición de lo más importante. ¿Y qué es lo que van a considerar ustedes más importante? Lo relacionado con lo que hemos visto nosotros en las 3 unidades anteriores. Entonces, hablar de biomoléculas, pues ustedes recalcan esto. Hablar de proceso de biotransformación, pues recalcan cuál es el proceso de biotransformación, qué enzimas se han utilizado. Entonces, por ejemplo, hablar de ¿cómo se llama?, de las partes del artículo que de la metodología nos van a comentar así rápidamente. Lo que quiero que ustedes se centren más en aquellas partes que se relacionan con lo que hemos visto. Ahora, si en el grupo analizan y revisan y dicen, no, este artículo está muy sencillito y ustedes están en toda la libertad de realizar el estudio de otro artículo si así lo consideren necesario. ¿Ya? Entonces, si les parece el artículo muy sencillo, pues ustedes busquen otro o comenten de otro. Por favor, no se limiten en eso. Ni es una camisa de fuerza el artículo que les he ubicado yo ahí. Entonces, lo que tienen que hacer es reunirse en el grupo, revisar, ¿no es cierto? Y de ahí tienen que hacer una presentación que lo van a comentar con los compañeros en clase. Entonces, ¿qué tenemos nosotros para esta semana? Vamos a ver. Déjenme ubicar en las actividades para esta semana. A ver, tendríamos entonces... Déjenme ver que no les encuentro. Estamos lunes ya. Para el miércoles 26 tenemos la exposición de los trabajos de investigación formativa de la unidad número 3. Y voy a hacer yo una introducción al tema de la unidad, que es bioquímica aplicada a las ciencias ambientales. ¿Ya? Para el día jueves tendríamos nosotros el análisis de los artículos científicos número 1 y número 2. ¿Ya? Realmente sí podrían dar ustedes la prueba de la unidad el día jueves, pero si de pronto quisieran dar el lunes, pues darían la oportunidad a que el día jueves podamos revisar algunas otras preguntas que tienen que ver con esa unidad. Pero ustedes deciden realmente. ¿Cuándo quieren dar la pruebita?
Lunes, Inge. Lunes, profe. Ya, chicos. Entonces, quedamos la prueba de la unidad número 3, el día lunes. Vamos a hacerlo de 14 a 15 horas en el aulita virtual. Y tenemos también el análisis del artículo científico número 3. Ya, y así seguimos avanzando en las próximas clases con el análisis de los artículos científicos, chicos. Entonces ustedes revisen el artículo, si de pronto necesitan ahondar en algún término, por favor consulten, amplíen, háganlo de forma sencilla para que todos lo entendamos, ¿verdad? Y repito, están en toda la libertad. Si les parece que está muy básico ese artículo, pues busquen otro. No se limiten. ¿Ya? ¿Preguntas, chicos? Que sea como base todas las partes que conste el artículo. Entonces, les decía yo, no quiero que se centren mucho en, por ejemplo, en metodología, ¿verdad? O sea, pero sí comenten, de pronto en una diapositiva pongan metodología y muy brevemente nos comentan qué es lo que han hecho. ¿Ya? Entonces, me gustaría es que se centren más en lo relacionado con lo que hemos visto en esta asignatura. Preguntas, chicos, con respecto a este trabajito. Bueno, chicos, estoy pendiente en todo caso al chat. ¿Alguna novedad? ¿Algo que quieran preguntar, por favor? Bueno, me despido entonces. Que tengan una buena tarde, chicos. Procedo a detener la grabación. Gracias, profe.